Bueno, y hace muy poco nosotros dábamos a conocer, más o menos una semana atrás, lo triste de esta situación, por decirlo de alguna manera. Siempre la salud de un bebé, de un ser querido, siempre es muy profundo en las emociones, ¿no? Pero más todavía tratándose cuando en este caso se dan situaciones como la del bebé que fue contaminado con cocaína en el embarazo de la madre. Claro, él tenía 21 días cuando ingresó al Hospital Perrando, por supuesto, con un delicado cuadro. En realidad, después del test positivo, terminaron dándose cuenta de que, bueno, hicieron todo lo posible para que pueda sobrevivir. Terminó falleciendo luego de 11 días internado, pero la cocaína que dio positiva aparentemente fue por un consumo quizás de la madre. Entonces, Exactamente. para brindarnos más detalles, ahora estamos en contacto telefónico. Con la ministra de Salud de la provincia de Chaco, Carolina Centeno, a quien ya saludamos. Ministra, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. El placer de que nos dispense estos minutos para Norte Grande Federal. Omar y Marlene, la saludamos. Buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, ministra. Bueno, simplemente para que nos ponga en contexto, la noticia se da de que falleció este bebé que había dado positivo de cocaína. Sí, tenemos que lamentar dar esa noticia. Hace unos días atrás había ingresado un bebé que nosotros consideramos un neonato, un recién nacido, a la unidad de neonatología, el servicio del Hospital Ferrando. En ese momento, cuando había ingresado realmente descompensado, en un cuadro crítico muy grave, que con el correr de los días se fue conociendo esto que fue el dosaje en su momento positivo a cocaína, más allá del efecto específico de la droga en su cuerpo también. Hay cuestiones que están hoy vinculadas a la investigación judicial y que tienen que ver con cómo sería cuál sería el mecanismo por el cual ingresó la cocaína. Una de las hipótesis es a través de la lactancia materna, pero realmente el daño que hizo la sustancia en el cuerpo del niño y las complicaciones que no pudieron ser revertidas por los profesionales pueden hacer sospechar otro tipo de hipótesis, ya sea de que haya ingerido sin querer o que haya sido administrado. Eso no lo sabemos todavía. Por eso digo que queda en manos de la justicia, pero aún así el daño muscular, cerebral y cardíaco era muy importante, por lo tanto no pudimos revertir y lamentablemente falleció. Claro. Ministra, se dice, ¿no es cierto? Y esto lo quiero llevar más para que podamos entender, ¿no? Se dice que siempre, generalmente, a los bebés y a todas las personas, cuando, pero en este caso a los bebés, cuando sus padres fuman, indefectiblemente le están haciendo un daño al bebé. En este caso, vamos a suponer de que sucedía algo así, de que estaban fumando algo y de repente al bebé lo pudo haber ingresado en sus fosas nasales el humo producto de esta sustancia, ¿no? ¿Esto es posible o no? En realidad, la cocaína sabemos que si hablamos de esa sustancia, habitualmente tiene varias vías de consumo. Una de las más frecuentes es la inhalatoria, la segunda es endovenosa directa a través de la preparación, y en otras presentaciones puede ser también fumada, como uno bien dice. Obviamente estamos hablando de una droga ilegal, estamos hablando de una droga con severos riesgos y daños a la salud. También estamos hablando de que el impacto de la cocaína en un cuerpo adulto es completamente diferente a un recién nacido, que cabe remarcar además que era un recién nacido que, si bien había nacido de término, o sea que el embarazo había llegado en tiempo a la culminación, ya había nacido con bajo peso y con un retardo del crecimiento intrauterino. Por lo tanto, entendemos que los nutrientes adentro de la panza no los recibió de la manera adecuada. También se suma a que el embarazo no estaba controlado, así que no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que sucedió durante el embarazo con ese niño. Lo que sí sabemos es que cuando nosotros lo recibimos en el hospital, tuvo el parto en el hospital, fue dado de alta, no se conoció nada de lo que pasó en la evolución posterior, y luego reingresa al Hospital Ferrando en este cuadro. Sabemos que todas las drogas, tanto legales como ilegales, traspasan la barrera placentaria, o sea que el tabaco lo traspasa, el alcohol lo traspasa, y por supuesto las drogas
tanto sean fármacos como las benzodiazepinas, por ejemplo, el famoso clonazepam, o también la cocaína y la marihuana traspasan la placenta y el daño que se puede producir es directo por daño y afectación de los órganos, o inclusive que los recién nacidos nazcan con abstinencia a esas drogas. Por eso es tan importante remarcar que todo lo que la madre consume, ya sea en forma de alimento o en este caso en un consumo problemático, traspasa la barrera placentaria, y por eso es tan importante lo que significa el conocer esta información para el cuidado durante el embarazo, entendiendo a eso como un mecanismo de protección y de prevención. Después hay toda una circunstancia social en general que, bueno, lamentablemente desde el sistema de salud nosotros lo que abordamos muchas veces son las consecuencias, y eso también nos hace pensar y nos motiva a seguir avanzando en la aplicación del plan de atención de consumos problemáticos, de poder no solo quedarnos con lo que pasa con el caso, sino poder abordar a la madre que tiene un caso de consumo problemático y poder recuperarla y rehabilitarla para evitar consecuencias en ella o en futuros embarazos también. Así es. Ministra, justamente quiero preguntarle por una cuestión que comentaba recién del traspaso de este tipo de sustancia. Al momento del consumo problemático, y si una persona está activa con este consumo, hace el traspaso, por ejemplo, por la lactancia, o también lo puede hacer incluso si no consume o está en un momento de rehabilitación, supongamos hace varios meses atrás. En ese caso, ¿también se puede hacer el traspaso? ¿Queda algo en la sangre? En realidad la droga, la cocaína, es una droga que no queda mucho tiempo en sangre, se excreta luego por orina, y lo que sí se puede encontrar son los metabolitos, o sea, lo que el cuerpo va metabolizando esa droga, lo metaboliza a través del hígado y luego la expulsa por el riñón. Por lo tanto, por eso cuando se dosó, se hace la orina de este neonato, de este recién nacido, es ahí donde se encuentra la cocaína. Él había ingresado con un cuadro cardiológico muy importante, que no se sabía qué era lo que se lo estaba descompensando, y ahí es donde se plantean los diferentes diagnósticos diferenciales y da positivo a esta sustancia. Eso es particularmente lo que sucede a través del traspaso, ya sea, vuelvo a decirlo, en este caso no fue transplacentario, tenemos la hipótesis, pero no está confirmada, que podría ser a través de la lactancia, pero habitualmente las drogas en general de consumo, los fármacos tienen lo que se denomina una vida media, y la vida media no suele durar más de algunas horas o días, luego después va desapareciendo. Eso obviamente implica esto que decimos de traspasarlo a través de la placenta o de la lactancia materna. Otra cosa son los síntomas que genera la abstinencia, que es que cuando los efectos de la adicción en ese cuerpo comienzan a irse, generan un proceso biológico que se lo ve, que se lo palpa, que se lo siente en el cuerpo, y nosotros como médicos lo tratamos muchas veces en los hospitales, que es esto de la abstinencia, ¿no? Donde la persona manifiesta un cuadro de que le falta esa droga y tiene la necesidad de poder salir a buscarla y poder conseguirla para calmar esos síntomas, ¿no? Eso también se trata para con cualquier droga. Lo mismo pasa con una persona que está dejando de fumar o que se está deshabituando del alcohol también. Esos son los síntomas que también podemos ver en neonatos. Nos ha pasado y nos sucede que cuando hay adicciones muy profundas o sostenidas, los neonatos nacen como si también fueran adictos, por lo tanto tienen las mismas características e inclusive los mismos síntomas que cualquier otro al que se le suprime la droga. Por eso el síndrome alcohólico fetal, enfermedades, las afectaciones de los niños, y que son patologías o son cuadros que no estamos acostumbrados a ver tan frecuentemente, pero que sí estamos preparados y capacitados para poder detectarlos y para poder tratar. Bien, ministra, su experiencia como médica, Sí. ¿algo similar había ocurrido antes? No digo básicamente con la cocaína, ¿no? Pero con alguna otra sustancia, con algo que usted nos pueda decir, bueno, que ya sucedió algo similar. Particularmente en este caso no puedo decirlo porque no conocemos la evolución de otros hijos o de otra historia de la familia. Sí, en mi trayectoria, de lo que me tocó ver mientras hacía mi especialidad, que es medicina general y de familia en el interior de la provincia, hemos visto daño directo por lo que significa el tabaco y lo que significa el alcohol principalmente, que son las dos drogas legales,
habilitadas y autorizadas para su consumo, donde sí tuvimos un síndrome alcohólico fetal, se llama, donde el impacto en el desarrollo, ¿no? Y en lo que significa el crecimiento de ese bebé adentro de la panza se vio alterado y por supuesto el niño nació con síntomas de abstinencia al alcohol que deben tratarse de la misma manera que se trata a una persona que se está rehabilitando. Vuelvo a decir que no son cuadros frecuentes de encontrar porque lo que nosotros vemos es que aquellas personas que están habituadas a un consumo durante el embarazo suelen adherir a las medidas de suspensión de esos consumos y es un momento de protección del feto o del embrión cuando es muy chiquito y eso es lo que nosotros vemos muy a menudo. También es cierto de que aumenta sí claramente la incidencia de parto prematuro, de retraso del crecimiento uterino, el bebé no crece de la manera en que tendría que crecer, entonces nace más flaquito, más desnutrido, y eso por supuesto condiciona no solamente el cuadro agudo al nacimiento, que tiene que quedarse en más días internados, hay que hacer un tratamiento, sino que sabemos que todos los retardos del crecimiento intrauterino están relacionados posteriormente con problemas del desarrollo y con una incidencia mayor de enfermedades como la diabetes y como la hipertensión. Eso ya está demostrado científicamente, que cuando nosotros no adquirimos los nutrientes necesarios dentro de nuestro vientre, dentro de la panza de la mamá, ahí es donde ya se va codificando genéticamente esta predisposición a enfermedades que luego pueden obviamente ser factores de riesgo de otras enfermedades que son causa de muerte aquí en la Argentina. Por lo tanto, siempre decimos de que toda nuestra historia comienza adentro de la panza y por eso es tan importante la protección en el sentido del embarazo, por eso el plan 1000 días, por eso todo lo que tiene que ver con el control prenatal y con los 3 primeros años posteriores al nacimiento que son claves para el desarrollo cerebral, que son claves para la mielinización del cerebro fetal y del cerebro del recién nacido, que es la mielina, es esa sustancia que permite que las neuronas se interconecten y se envíe el impulso energético, entonces eléctrico. Entonces, de esa manera, si nosotros entendemos de que no se dieron las circunstancias de cuidado, de desarrollo, de alimentación adecuadas, es lo que luego afecta en un montón de cuestiones, no solamente biológicas, sino también psicológicas y que son importantes a la hora de pensar las políticas sanitarias. Ministra, realmente fue usted muy didáctica y valoramos muchísimo su aporte. Les agradecemos infinitamente estos minutos que nos dio para Norte Grande Federal, para esto de Informe Central, para entender también un poco la causa de muerte de este bebé, lamentablemente. Les agradecemos, ministra. A ustedes por la comunicación. Un saludo. Muchas gracias. Buenas noches.